analista Camila Caneo Gómez, abogada del Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad, con quien esta mañana vamos a conversar sobre lo que está sucediendo en la Convención Constitucional. Camila, bienvenida a La Voz de los que Sobran. Hola, saludos a todos, a todas. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Queremos conversar sobre los plazos, lo que está pasando, ¿verdad? Hay muchas dudas. Entendemos que hoy comienza a allá entrar en la recta final, lo que tiene que ver con el reglamento de la Convención Se Constitucional. decidió algo hoy día, recién. Decidieron que hoy día se trabaja en el reglamento y mañana se vota. O sea, hoy día no va a haber votación. Hoy día se evalúa, Se termina, digamos. se termina de trabajar lo de reglamento y mañana se van algunos aspectos al voto. Camila, si nos puedes contar un poco sobre lo que está pasando ahí. Hola, sí, bueno, como decían ustedes, hoy podríamos decir que se empieza a desarrollar un hito en lo que podríamos llamar la recta final de la etapa de organización y de instalación de la convención. ¿Cierto? El cronograma, ¿cierto?, de lo que tenían planificado era empezar la deliberación y la votación en general de los reglamentos, que estaría el reglamento general, pero también hay otros reglamentos específicos. Y bueno, me parece que es súper importante recalcar este hecho, este hito, porque bueno, hace poco más de 2 meses que se instaló la convención y resulta que esta tarea, ¿cierto?, este desafío de poder autonormarse, autorregularse, fue, como pudimos advertir desde el principio, una instalación totalmente desde cero, ¿cierto? No tenían, como pudimos ver al día siguiente de la instalación y del juramento, no tenían internet, sistema de identificación, protocolos sanitarios, en fin. Entonces, este gran desafío llega a esta etapa hoy día, ¿cierto?, que llamamos recta final, ¿cierto?, por ponerle algún título. Y me parece que, o sea, si me dan unos segundos antes de ir como al detalle de lo que viene, quisiera simplemente como hacer un recordatorio de lo que pasó, cómo se llegó hasta acá, ¿cierto? Porque ha habido mucho revuelo, ¿cierto?, por la contingencia, ¿cierto? Hay mucho interés en lo que está pasando, pero me parece importante, ¿cierto?, que dejemos de manifiesto el trabajo que se hizo para llegar a esta etapa final, para ir entendiendo también un poco como por qué estamos hablando de esto ahora, ¿cierto?, a 2 meses de la instalación. Lo primero es que la convención logró instalarse, ¿cierto?, como decíamos, literalmente desde cero, y logró organizar su funcionamiento. Se amplió la mesa directiva, ¿cierto?, como sabemos, a 7 vicepresidencias adjuntas, que está muy en boga hoy en día este tema, ¿cierto? Estableció también normas de funcionamiento, y su forma de normas de funcionamiento, ¿cierto? Organizó el trabajo, hubo primero, ¿cierto?, estas comisiones provisorias, que a su vez se organizaron en subcomisiones, y estas comisiones provisorias tuvieron un plazo de 30 días para presentar al Pleno propuestas de normas reglamentarias y de reglamentos específicos. Ese plazo venció el 28 de agosto y durante ese plazo también estas comisiones provisorias recibieron a personas naturales, a organizaciones territoriales, a universidades, fundaciones, ¿cierto?, en las audiencias públicas. Y con todo ese material, ¿cierto?, es que llegamos a esta etapa donde estas comisiones provisorias entregaron esa información al Pleno. La semana pasada, la comisión de reglamento, ¿cierto?, fue la que tuvo que armonizar y dar coherencia a todas estas propuestas. Se definió que se iba a votar un reglamento general, pero también otros reglamentos específicos, que sería el reglamento de ética, el reglamento de participación popular y equidad territorial y el reglamento de participación y consulta indígena. Perfecto. Ya también se va a discutir el trabajo de la Comisión Provisoria de Derechos Humanos, pero eso no va a quedar como un reglamento aparte, sino que va a estar refundido y contemplado dentro del reglamento general. Perfecto. Eso es como un poco la historia de cómo llegamos hasta acá. Claro. Exacto. A este momento que ya es tan importante, ¿no? Sí, es crucial porque va a definir, por decirlo cierto en términos sencillos, como las reglas del juego, cómo va a operar la convención
va a establecer, por ejemplo, en el reglamento general hay propuestas de comisiones temáticas que de alguna forma van adelantando los contenidos que se van a discutir más adelante. Entonces, así llegamos hasta acá, y lo que se viene en estos días, entre hoy y mañana, es la votación, ¿cierto? O la deliberación primero de estas propuestas que generaron cada una de las comisiones, donde van a exponer cada comisión primero al pleno, ¿cierto? Claro. En qué consiste esta propuesta. Después hay un cronograma, ¿cierto? Donde se establecerían o se darían 2 horas para el debate y después la votación. Entonces ya para el... ¿Cuántas comisiones son? 9, ¿no? ¿Más? No, es que ahora son las propuestas de las comisiones que te mencionaba recién. La Claro. comisión, se van a presentar perfecto. la Solo propuesta de la esas, comisión de participación, Ok. claro, porque esos son los reglamentos que van a quedar para el funcionamiento de la discusión posterior. Perfecto, ya se entiende. Y el cronograma, digamos, de los próximos días, como decía, entre hoy y mañana, la discusión y la votación de estos reglamentos. La próxima semana ya hay establecido, ¿cierto?, un plazo para presentar indicaciones a estas propuestas. Después ya en la semana del 21, 22, 23 de septiembre, el debate y la votación de estas indicaciones o estas enmiendas por el Pleno. Y ya para el 28 de septiembre tendríamos el reglamento y los reglamentos ya en una versión definitiva. Perfecto, Para ya después, Camila. 29 y 30, la integración de estas comisiones, y ya en octubre, decididamente, ¿cierto?, deberíamos comenzar a ver los temas de fondo, como se llama. Claro, es un cronograma duro, pero hasta ahora, en términos de la eficiencia del trabajo, más allá de todo lo dramático de los acontecimientos alrededor de la convención, el trabajo de la redacción ha sido bastante expedito. Entonces, ojalá que se pueda cumplir los plazos que estás mencionando. Ahora, Camila, lo que quería preguntar es acerca de los contenidos del reglamento, porque creo que son 3 temas que interesan mucho a la opinión pública y a nuestra audiencia, que son temas netamente del reglamento. Primero, el tema del quórum, ¿ya?, que ha sido tremendamente controversial, lo de los 2/3, cómo eso afecta la votación, porque no todos los temas son normas constitucionales que se tendrá que votar con 2/3. Tengo entendido. Eso hay dentro de los borradores del reglamento, la propuesta de quórum, súper vinculado con eso, es la pregunta acerca de la participación ciudadana, porque el famoso tema de los plebiscitos dirimentes, ¿no es cierto?, se vincula con eso. En caso de que hay un quórum más bajo, que se alcanza un quórum más bajo, 3/5, por ejemplo, se podría ir a preguntar a la ciudadanía al final del proceso. Entonces, quórum, participación ciudadana, y el último tema es lo de los mecanismos de reemplazo, que ha sido vinculado a este caso bullido de Rodrigo Rojas Vade, la posibilidad de que se renuncie a un convencional y que esa persona sea reemplazada por otra persona. Y también porque se fue también de la mesa directiva y cómo se hace reemplazos con las vicepresidencias. Entonces, esos 3 temas te quería preguntar. Perfecto. Ya. Respecto a lo primero, claro, como tú mencionabas, está, ¿cierto?, la propuesta y de acuerdo a la reforma que habilitó también este proceso, ¿cierto?, está la propuesta de que el quórum de los 2/3 se establece para introducir iniciativas constitucionales y normas constitucionales, ¿cierto? Mezclando un poco este tema con el siguiente, se ha discutido, como tú mencionabas, el tema de la posibilidad de establecer un mecanismo de participación como el plebiscito dirimente, porque de alguna forma se cuestiona que si a través de este mecanismo se estaría saltando esta regla de los 2/3. Las propuestas que está ahora en el borrador, ¿cierto?, del reglamento de participación popular, que es el que está estableciendo los mecanismos, bueno, primero quizás también señalar que hay una serie de mecanismos que operarían de alguna forma como un sistema, ¿cierto? Entonces, uno de ellos sería el plebiscito, pero hay varias otras instancias donde, por ejemplo, está la iniciativa popular de norma, que también estaría contemplada dentro de esos mecanismos. Pero respecto específicamente de los plebiscitos,
la propuesta establece que, claro, en caso de que no se cumpla con el quórum de los 2/3, pero sí se alcance un quórum de 3/5, hay un tema de una votación doble, o sea, como que en 2 ocasiones no alcance los 2/3, pero alcance los 3/5, ahí, ¿cierto?, el Pleno podría resolver la votación de si se plebiscita o no ciertas materias. Eso está en el Con borrador algunos de la límites. Comisión de Participación Popular. Sí, sí. Y el límite, ¿cierto? Hay establecido un límite hoy día, que sería que no se podrían plebiscitar normas, que está en estos términos, pero entiendo que esto se podría mejorar, normas que de alguna forma contravengan el derecho internacional de los derechos humanos, que nieguen, ¿cierto?, lo que dice hoy día la propuesta de derechos fundamentales. Pero también está sujeto, y en la propuesta, ¿cierto?, se hace referencia a la necesidad de poder realizar las reformas normativas necesarias para llevar a cabo este mecanismo. También se contemplaría en la propuesta la participación de niños desde los 16 años, que también necesitaría, ¿cierto?, una reforma. Entonces, esa sería como los términos lo que está planteado hoy día la propuesta de la Comisión de Participación, que tiene que discutirse, como decíamos, entre hoy y mañana en general, y ya después la semana del 2021, creo, ahí en particular presentar indicaciones y ver cómo queda. Vinculado con eso, la votación para determinar ese mecanismo, ¿cierto? Se vota para conseguir esa regla. Porque tú dijiste que 2/3 es la norma, es la regla para las normas constitucionales. Para los que no somos Sí. abogados, ¿nos podría explicar qué es una norma constitucional y qué no es una norma constitucional? Bueno, para incorporar una materia a la Constitución se requiere un quórum de 2/3. ¿Ya? Entonces, todas las otras reglas que no tengan que ver con votación de una norma, de contenido, digamos, ¿cierto?, no tendrá que cumplir con este quórum. Perfecto. Entonces, en el caso del plebiscito, la propuesta que está hoy día establece que cuando discutiendo un tema de fondo, por ejemplo, no sé, se incorpora o no el derecho humano al acceso al agua potable como tal, si esa norma no alcanzara en la votación los 2/3, pero sí alcanzara en 2 ocasiones los 3/5, la Comisión de Participación, ¿cierto?, y el Pleno, entiendo, deberían acordar si esa materia se vota o no, si esa materia se plebiscita o no. Y eso sería con ¿Ya? una mayoría absoluta, efectivamente. Con una mayoría absoluta, sí. Eso está planteado en los términos que está planteado ahora, digamos. Todo esto, por supuesto, que tiene que discutirse por el Pleno y se van a presentar las Claro. indicaciones y vamos a ver cómo queda. Lo que resulte de ahí. Exacto. Camila, Claro. de lo que has podido observar, por supuesto, porque aquello es muy prematuro todavía, entiendo que no se ha llegado a ninguna conclusión, ¿por qué caminos podría ir en el reglamento la situación de la salida y renuncia a partir de lo ocurrido con el caso Bade y que, los mismos constituyentes manifestaron de que en el reglamento podían incluir algún tipo de camino para aquello? Sí, lo tenía también anotado por acá, la pregunta sobre la posibilidad de renuncia y todo lo que se ha generado un poco con el caso del convencional Rodrigo Rojas Bade. Bueno, lo primero es como en relación a los mecanismos de reemplazo de las vicepresidencias que me preguntaban recién. Quizás lo primero es mencionar que la convención fijó, ya en julio creo que fue, un reglamento para la incorporación de las vicepresidencias adjuntas. ¿Ya? En ese reglamento, ¿cierto?, se establecieron las funciones de las vicepresidencias mientras no se sancionara el reglamento definitivo, los mecanismos de elección y las correcciones. ¿Ya? Creo que esto es importante explicarlo porque, por ejemplo, en el mecanismo de elección estaba la idea de que se tenían que cumplir con cierta cantidad de patrocinio y que cada candidatura tenía que presentar, o tenía que venir acompañada de una candidatura suplente paritaria. ¿Ya? Y eso después se corregía por paridad de género, descentralización, etc. De esa forma llegó, ¿cierto?, el convencional Rojas Bade a una de las vicepresidencias adjuntas. En su caso particular, la candidatura paritaria suplente era Tania Madriaga, ¿cierto?, que también surgió como una de las posibilidades de reemplazar o de ocupar esta vacancia.
de lo que hemos, ¿cierto? Como de lo que hay hoy día regulado, de lo que hemos sabido también por la prensa, ¿cierto? Es que en algún momento la presidenta de la convención, al parecer, señaló en alguna entrevista que esta suplencia sería, o sea, que esta vacancia sería ocupada por Tania Madriaga, ¿cierto? Pero después finalmente lo que se resolvió es pedir un informe y evaluar, ¿cierto?, cuál es el mecanismo jurídicamente más apropiado y seguramente también políticamente más apropiado para resolver este caso, porque el reglamento que está en versión propuesta, ¿cierto?, el reglamento general establece un mecanismo para ocupar esta vacancia. ¿Ya? Y en ese sentido, el mecanismo sería volver al método de elección de la vicepresidencia. Habría que nuevamente juntar patrocinio para llenar esa vacancia, que no es la misma interpretación que se pudo haber dado al principio sobre la idea de la vacancia paritaria suplente. Entonces ahí, claro, qué complicado el asunto, digamos. Por eso finalmente Tania no asume como vicepresidenta, Exacto. digamos, la sacan de ese puesto, que fue Claro. difícil. Como que cada vez está siendo más difícil de entender ese tipo de cosas, ¿no? Porque además tiene que Al final, la interpretación. La idea de una mesa ampliada es que estén representados todos los distintos grupos o colectividades de la convención. Entonces Rojas Vade estaba ahí para representar lo que era en su momento la lista del pueblo, que ya Claro. cayó completamente. Como su coordinación en la convención sigue existiendo, pero muy dañada. Y ahora efectivamente sin la Tania Madriaga están sin representación y es una decisión política que tendrán que tomar los convencionales, porque es muy difícil volver a tomar patrocinio y al final si no quisieron un reemplazo simple, se dificulta mucho entonces tener un representante de ese grupo. Y no sé cómo eso podría impactar en las votaciones posteriores. Es un tema así complejo políticamente hablando, creo. Sí, de todas maneras. De hecho, creo que eso explica también un poco las declaraciones de ayer de justamente la convencional Tania Madriaga, que de alguna forma se contradice o no guarda completa sintonía con la declaración del colectivo, que ya no es lista del pueblo, ¿cómo se llama? Claro, Pueblo Constituyente. Pueblo Constituyente, Constituyente. sí. Pueblo Sí. Constituyente. Entonces, claro, explica esto mismo que tú mencionabas, que hay una decisión también, ¿cierto?, de política, obviamente, detrás, porque era un cupo que de alguna forma estaba en este colectivo, pero la mesa resolvió esperar, ¿cierto?, la votación del reglamento general para definir, y creo que también encargaron un informe jurídico para definir y para resolver esto que también se mezcla un poco con todo lo que hemos hablado. O sea, la convención lleva un poco más de 2 meses de instalación, ya ha tenido que autonormarse y definir muchas cuestiones que por supuesto que yo creo que nadie tenía previstas como la que pasó con este convencional, y que son parte de las cuestiones súper complejas que tienen que resolver para poder, ¿no es cierto?, discutir los temas de fondo, que muchas veces desde los otros medios, ¿cierto?, los medios más tradicionales, se insiste o se busca quizás como torpedear un poco el proceso, o no se explica suficientemente bien todo lo que requiere, todo lo que significa, ¿cierto?, poder instalar esta convención, todas estas normas que pueden parecer o en algún momento pudieron parecer quizás como de menor relevancia en relación a los contenidos, pero la contingencia ha demostrado que son temas importantes que hay que resolver. Como decía también, el tema de evaluar la renuncia a un cargo de convencional. Hoy día en la propuesta de reglamento general hay una referencia a esto, pero muy restrictivo, ¿cierto? Está contemplado solo en casos de enfermedad grave de un convencional, que además ¿Y hay es un una mecanismo de enfermedad que reemplazo en ese impide- caso? Ya tenemos que cerrar, perdona Hassan, pero tenemos que ir cerrando ya la sección. Camila, ha sido muy, pero muy interesante entender por fin un poco lo que está pasando, pero son días muy importantes, son días muy relevantes. Incluso, bueno, estábamos conversando que Rodrigo Rojas Vade presentó licencia, lo contamos un poquito antes de que tú entraras al aire, así que veremos qué suceda con eso. Quizás
sí tiene una enfermedad grave, tampoco tenemos cómo saberlo, la verdad, que él dio a entender que sí, y que finalmente quizás no siga, ¿no? Eso también se verá durante los próximos días. Camila Caneo Gómez, abogada colaboradora del Observatorio Constituyente Igualdad. Muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a usted, y solo para contestar a Hassan, sí hay un mecanismo, pero no es muy distinto a lo que hay ya en la Constitución. Perfecto. Es como Bueno. el de los diputados, entonces. Sí, ¿no? una colectividad Exacto. reemplaza. Bueno, un Sí. debate que va a estar. Pero quizás va a estar, y quizás el obstáculo mayor es como ver si es que cuadra o no dentro de la causal que está bien restringida, que está de la enfermedad grave, que le impide desempeñar el cargo. No es solo una Exacto. enfermedad grave, sino que le impida desempeñar el cargo. Interesante. Eso, muchas Y gracias. un abrazo muy grande para ti. Que estés muy bien. Chao, chao. Nos vamos Chao, a una... chao.